pesar del tiempo, que las gracias muy de verdad por poder estar en este auditorio y agradecer concretamente a la Universidad de Nuevo León y al Colegio de Ética tener esta ocasión. Una ocasión que a mí no se me brinda con mucha facilidad, porque yo no soy profesor de bioética, ni profesor de filosofía, ni soy médico. Mi especialidad es Derecho Internacional Público, es el ordenamiento jurídico internacional. Y constituye un reto para el propio ordenamiento, para la estructura jurídica internacional, el poder tratar las cuestiones de la bioética, lo que es la innovación científica, cómo entra en una estructura jurídica y los retos que presenta, porque hay que solucionar. Si a eso lo juntamos con las ciencias de la vida, que es a las cuales se aplica la bioética, entramos en un tema fundamental, específico de nuestra disciplina y el núcleo, uno de los núcleos duros, que es derechos humanos. Por tanto, es la conjunción de todos estos elementos hace que sea un interés intelectual y personal, y que les quiero agradecer muy sinceramente tener una ocasión de poder presentarles las dudas que se me plantean en este ámbito y cuál es mi opinión, no solo las dudas, sino cuál es mi opinión. En ese sentido, mi aproximación no va a ser en absoluto tan amena como la de mi colega, la doctora Casado, sino que va a ser mucho más espesa y aburrida, es en cuanto a colocarme en la dimensión técnica, lo que significa la dimensión técnica jurídica internacional de que entre un tema como estos en esta dimensión. Pero una cosa es la técnica y la otra también son los conceptos. Y el tema de que sea internacional es internacional entendiendo por tal universal, es decir, que afecta a todas las personas, pues no solo es técnica jurídica, a la cual les voy a trasladar los problemas que plantea, sino que también plantea un problema de contenido. Vaya ya de inicio que entiendo que si juntamos los términos bioética, derechos humanos y dignidad personal, una dimensión que no puede olvidarse, aunque no es la única, es la internacional, porque si no le falta una pata, como creo que les voy a transmitir esta opinión. ¿Por qué tiene que ser internacional en su dimensión universal? Porque la dignidad, el concepto de dignidad, independientemente de la proyección, de la concepción que se da de la moral, de la religión, del pensamiento, de la política, de lo que ustedes quieran, la palabra dignidad afecta por naturaleza a la persona, y la persona per se es universal. No se puede ser persona porque se vive en un sitio determinado, se tiene una nacionalidad determinada, se tiene una altura determinada o se tiene un conocimiento científico determinado, sino que la persona es persona y se distingue de las cosas. Y las cosas son cosas y las personas son personas. Las cosas no gozan del atributo de la dignidad, independientemente de la concepción que se tenga. ¿Por qué me posiciono en este ámbito? Me posiciono en este ámbito porque esta naturaleza de la dignidad es a la cual se acoge el derecho en cuanto a sentido derecho en abstracto, como categoría. Es decir, como se ha dicho aquí, la noción de dignidad se aporta de donde tú creas, de lo que tú piensas. Pero cuando crees y la sociedad está de acuerdo, hay un acuerdo político-social, un pacto social en que la dignidad debe protegerse. ¿Cómo la protegemos? Con nuestro pensamiento, pero también la protegemos a través del derecho. Y el derecho es una herramienta para proteger esta dignidad. ¿Dónde está esta herramienta en el campo del derecho? Está en los derechos humanos, en un concepto de derechos humanos. Aquí me van a derechos humanos que van a satisfacer las necesidades de la vida, del tipo que sea. En este sentido, vamos a elegir, vamos a priorizar y vamos a seleccionar y vamos a avanzar en un sentido progresivo casi de nunca acabar.
¿Cómo vamos a progresar? En eso quiero llamar la atención en que no podemos permitirnos el confundir derechos humanos, que no es patrimonio de ninguna disciplina, ni ninguna rama del saber ni de la persona, y lo que es derecho de los derechos humanos. El derecho de los derechos humanos ha seleccionado qué actividades, qué condición de la persona va a proteger, y es un camino. Y luego hay otro nivel, es el derecho internacional de los derechos humanos, que es otra especificidad y no tienen por qué coincidir. Derechos humanos afecta a la concepción, al conocimiento. Derecho de los derechos humanos, lo que queremos proteger y lo que queremos garantizar. En el ámbito del derecho como categoría jurídica y en el ámbito internacional de los derechos humanos. Para mí, el aspecto formal del derecho internacional de los derechos humanos, claro que es lo que me da de comer, que es mi especialidad, pero también es una concepción, es realmente internacional, porque si no, los derechos humanos se convierten en un privilegio de unos o de un grupo, de un área, de un sector. Si no es internacional, se convierte en un privilegio. Y no solo me refiero a la garantía y a la eficacia, sino también a su concepción y a su categorización. De este planteamiento, lo que nos ocupa hoy y nos ocupará durante el tiempo del Congreso es estas dos vías que corren rápidas y afortunadamente han avanzado con un alto sentido positivo y con alto riesgo. ¿Qué vías son? Es el desarrollo científico que afecta a la biotecnología y a las ciencias de la vida y de la medicina, lo que afecta a la vida, y la consolidación en el derecho internacional de los derechos humanos. Son dos campos que se procura o pueden entrar en colisión el avance científico, los beneficios que te da la ciencia y los derechos, y el derecho internacional y los derechos humanos, que llega a un punto en el cual coinciden. Y puede ser de fricción, pero habrá que armonizarlo. Lo que sí es cierto es que no se puede excluir uno del otro. O esta es mi propuesta de reflexión en esta sesión. ¿Cuándo empieza esta perfección en el pensamiento y luego en el campo jurídico, aplicando la técnica? Arranca después de la Segunda Guerra Mundial, en que realmente entra en el ámbito jurídico internacional el derecho internacional de los derechos humanos. Pero claro, aquí pasa una cosa muy curiosa. El derecho internacional de los derechos humanos entra en la esfera jurídica internacional, pero como materia, como objeto de regulación, como el derecho pues, que regula la hipoteca, o regula el contrato, o regula la filiación. Cuando entran los derechos humanos en la esfera jurídica internacional, no cambia la estructura del ordenamiento, no la cambia, aplica unas prácticas, una forma de hacer que tiene la sociedad en la esfera político-jurídica e incorpora un tema nuevo de regulación. Esto es chocante, porque cuando entra el tema de derechos humanos en la esfera constitucional, como antes se ha mencionado, vaya por Dios, cambia la forma de gobierno. Nace el Estado de Derecho legitimado democráticamente. Cambia la estructura, cambia la filosofía. Hay unas garantías fundamentales y todas las constituciones, empezando por las latinoamericanas y el continente americano pionero en esta materia, arrancan las constituciones a partir de los derechos humanos, que antes no existían. Se constitucionalizan, incorporan y es la base, el derecho de los derechos humanos, de rango constitucional. Cuando esto se da en la mayor parte de los países, se puede incorporar en la esfera jurídico internacional. Pero la materia entra en la esfera internacional, pero no cambian los mecanismos.
Dice, si no cambia la estructura no aporta nada. Hombre, sí aporta, sí aporta. Sí podemos llegar a consensuar un concepto sobre el derecho a la vida, el derecho a la libertad común a la comunidad internacional en su conjunto, a la universalidad. Podremos asumirla e interpretar las normas, desarrollar las normas y asegurar el cumplimiento de las normas con unos criterios objetivizados que tengan cabida resultado de la dimensión universal. Y luego especular con nuevas actividades, como pueden ser algunos crímenes de dimensión internacional. Por tanto, esta incorporación es poco, pero es mucho, y ha ido muy rápido. Dicho esto, voy a pasar a la segunda parte de la presentación y voy a referirme ya en qué hay en esa materia y centrándome con estas herramientas al tema de nuestra actividad en estas 2 días. El texto jurídico, esto no quiere decir que sea un texto jurídico tenga que ser un texto sancionador y de castigo. No. Los textos jurídicos sirven para muchas cosas, para entender unas nociones, para saber de qué estamos hablando y para inspirar desarrollos posteriores y no solo la dimensión sancionadora, sino un texto político. Bien, como digo, el texto que relaciona el bioética, derechos humanos y dignidad es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de octubre del 2005, elaborado en el seno de la UNESCO. Este texto, altamente discutido, criticado, y como debe ser, todo texto sirve para estas cosas, para eso está, para generar actividad intelectual, científica, académica y política también, si conviene, y que debatan los legisladores sobre la materia, cristaliza este vínculo existente entre bioética y derechos humanos. Solo eso ya es un cambio sustantivo. Ya es partir de la concepción global de derechos humanos, cogerlo, incorporarlo en el derecho internacional de los derechos humanos, en este otro plano, la dimensión específica de los resultados de la libertad, que afecta, tal como dice la propia declaración, en su ámbito de aplicación, a los ámbitos no solo de la medicina, sino también de la tecnología, del medio ambiente y de los desarrollos en los cuales se planea. ¿Eso qué significa? Que si tenemos este vínculo, la acción posterior de desarrollo en el plano que sea, tanto internacional como interno, tenemos un texto de referencia. Sabemos de qué estamos hablando, para cambiarlo, para matizarlo, para reinterpretarlo, para lo que ustedes quieran. Acción que corresponde no solo a los juristas, sino a lo científico, a lo político, a lo universitario y a lo que todos ustedes quieran. Tenemos un texto y tenemos unos conceptos. Respecto a este texto, quisiera señalarles 3 cuestiones y con ello voy a acabar. En primer lugar, me referiría a unos aspectos formales del texto. En segundo lugar, a un marco sustantivo de contenido. Y, en tercer lugar, darles 2 frases sobre lo que a mí me preocupa, digamos, concretamente en este momento. En cuanto a lo jurídico formal, a lo técnico, el texto el de los derechos humanos, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, no es un texto abstracto, forma parte de una trilogía, como será ahora en muchos campos, pero la trilogía vuelve a gustar. La trilogía es el tercero, los 2 primeros es del 97, relativo a la Declaración sobre el genoma humano, el segundo del 2003 sobre los datos genéticos también de la UNESCO, es decir, ámbitos específicos